La celebración por las fiestas de independencia de Guayaquil fue la oportunidad para profundizar el diálogo y la reconciliación nacional. Se dejaron atrás las viejas prácticas políticas. Y ahora autoridades locales y de gobierno participaron en forma conjunta en los actos por la independencia del puerto principal. Pero no solo hubo acuerdos de trabajo y de inversión. El presidente Lenín Moreno logró el respaldo político a su propuesta de consultar al pueblo las decisiones del poder central. Se trata de un referéndum que recupere el espíritu de Montecristi como símbolo de participación y alegría popular. Un propósito legítimo al que nadie se puede oponer. Lo dijo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Y la libertad política es no amordazar al pueblo. Dejarlo pensar, dejarlo hablar, dejarlo decidir. Oponerse a una consulta popular es antidemocrático. Es pretender reemplazar al pueblo que es el dueño, el amo y señor de cualquier democracia verdadera. Pienso que la respuesta del pueblo ecuatoriano debe ser un rotundo sí a esas 7 preguntas. Son 7 preguntas en las que el pueblo tiene la posibilidad de decidir su futuro y el rumbo que el poder político debe seguir. Las sanciones a los corruptos, la reelección indefinida, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales son parte de las interrogantes. Un proceso participativo sin discriminación, que fortalezca vínculos, sane heridas y termine con el distanciamiento de épocas pasadas. Lo dice el presidente Lenín Moreno. El regionalismo no tiene cabida. Hemos invitado a recuperar la esencia de la Constitución de Montecristi. Hemos invitado a aprender del pasado. Hay que volver a las raíces en absolutamente todo. En estos 4 meses hemos sentado las bases del Ecuador que ustedes, todos, queremos. La opinión ciudadana vale. Por eso el gobierno nacional consultará al pueblo las veces y en los temas que sean necesarios. Y esto en Guayaquil, la ciudad de los acercamientos, quedó claro que solo el diálogo sacará adelante al país. En los 187 años de vida republicana, Ecuador ha tenido 20 constituciones, siendo las más progresistas 3 de corte alfarista. Las Cartas Magnas de 1897, 1906 y 2008 son consideradas las más progresistas en derechos y en cada época se constituyeron en modelos de referencia para la región. Entre los hitos destacados de las constituciones de 1897 y 1906, tenemos la abolición de la pena de muerte, el reconocimiento de derechos civiles para extranjeros y la posibilidad de ser ciudadano sin la obligación de estar casado. La de 2008, en cambio, es una de las primeras en el mundo en reconocer derechos a la naturaleza y promulgar la movilidad humana. El carácter revolucionario de estas constituciones dieron respuestas a varias demandas de la sociedad. Así lo explica el catedrático Manuel Espinosa Apolo. Son constituciones que instituyen una serie de derechos que antes no existían en la sociedad ecuatoriana, sobre todo las constituciones alfaristas. Y la Constitución del 2008 lo que hace es retomar ese espíritu liberal, radical, y afirmar y consolidar ciertos derechos e incluso suscribir nuevos derechos, ¿no? Como esos derechos a la naturaleza. Tanto las constituciones alfaristas como las de 2008 se pueden lograr en coyunturas y en momentos que se asumen como de cambio social. Ese mismo espíritu revolucionario es el que impidió plasmar en sus artículos la reelección indefinida. En las 2 constituciones de 1897 y 1906, promulgadas por Alfaro, se establece la reelección por una sola vez, luego de 2 periodos de culminado el mandato, mientras que en la de 2008 se prevé la reelección por una vez. En ninguna de las 20 constituciones que han regido la vida del Ecuador se contempló la reelección indefinida. Lo más parecido a ello sucedió en 1843, con la denominada Carta de la Esclavitud, impulsada por Juan José Flores, y en 1869, con la Carta Negra de Gabriel García Moreno. En la primera se amplió a 8 años el periodo presidencial, mientras que en la segunda a 6, con la posibilidad de reelección inmediata. La reelección indefinida nunca fue parte de la historia republicana del país.
Por ello queremos recuperar el espíritu de Montecristi y volver a nuestros orígenes revolucionarios alfaristas. Repasemos qué nos dice la pregunta 1 de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción, con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? O sea, esta pregunta pretende prevenir, controlar y combatir el flagelo de la corrupción enquistado en nuestro país por años y que vulneró los derechos de los ciudadanos a una vida digna. Esta reforma legal cumple el objetivo de prevenir el delito y sancionar penalmente a los corruptos y corruptores, quienes deberán devolver los recursos mal habidos y no podrán nunca más ser funcionarios públicos o celebrar contratos con el Estado. Si triunfa el sí en esta pregunta, el Estado podrá establecer normas claras para proteger los intereses nacionales. No nos olvidemos que cuando hablamos de corrupción, hablamos de aquellas personas que se corrompen y hablamos también de aquellas personas, a veces empresas, que corrompen a quienes están en el ejercicio público. ¿Qué es esto que ustedes llaman la muerte civil, que es un término un poco duro? Es inhabilitar, impedir que toda persona, natural o jurídica, que todo funcionario como individuo, que toda empresa, si ha cometido actos de corrupción, comprobados, obviamente, sancionados por la justicia, el funcionario no vuelva nunca más en su vida a ser funcionario público, ni a ser candidato a una función pública. Y en el caso de las empresas corruptoras que han coimado, que han pagado por favores, por contratos, que esas empresas tampoco vuelvan a contratar nunca con el Estado ecuatoriano, para sancionar a los que se dejan corromper, para sancionar a aquellos que entran a la función pública ya como corruptos y entran para hacer negocios, y para sancionar a esas empresas que están dispuestas a pagar coimas, a pagar sobornos para lograr beneficios. Porque la consulta popular es la manera más directa para que el pueblo decida su presente y su futuro. Acudimos a todos para practicar una cirugía mayor a la corrupción. No estamos por odio o venganza. Queremos verdad y justicia para construir un mejor futuro para todos. Recuerda, la consulta popular espera tu decisión. Ecuador marca un hito histórico en la conservación de la vicuña, un animal que estaba en peligro de extinción 30 años atrás. Su reintroducción en los páramos del Chimborazo en el año de 1988 garantizó su supervivencia y ahora mejorará la economía de alrededor de 30 comunidades indígenas de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, que comercializarán la fibra obtenida de la esquila de los animales. De una población inicial de 277 especímenes donados de Perú, Chile, Argentina y Bolivia, hoy son más de 7.000 vicuñas que viven en la Reserva Faunística del Chimborazo. Las faldas del Nevado Chimborazo fue el escenario donde se realizó el primer chaccu, palabra quichua que significa captura de vicuñas, camélidos considerados sagrados por los pueblos andinos. La fibra que se obtenga de la esquila será comercializada en mercados internacionales, con una muy buena rentabilidad para las comunidades dedicadas a la crianza de los camélidos. Es un ejemplo claro de lo que entendemos por bioeconomía, es decir, la posibilidad de que los recursos de la biodiversidad, en este caso las vicuñas, brinden beneficios a los más pobres, a quienes viven en o alrededor de las áreas protegidas. Un ritual indígena, presidido por Yachacs de Ecuador y Perú, marcó la celebración que permitirá a los indígenas de la zona incursionar en una nueva empresa, que será la producción de fibra de vicuña. Antes solo recolectaban lana de borrego y fibra de la alpaca, de la esquila de 50 vicuñas adultas, sin tomar en cuenta las hembras preñadas. Participaron cientos de personas. En total se obtuvieron 5 sacos de fibra. Sus prendas son muy cotizadas en el mercado internacional, llegando a valer miles de dólares. Un proyecto que cambiará la vida de las comunidades indígenas por la alta demanda internacional de la fibra de vicuña, considerada especial por su fina y agradable textura. Gobierno de la República del Ecuador, el gobierno de todos.